El presidente Lasso anunciará esta noche el proyecto de reformas laborales y económicas. En el caso Las Torres, la Fiscalía inicia 14 investigaciones más por lavado de activos y otros delitos. 7 detenidos acusados de peculado en el hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil. La Fiscalía investiga un perjuicio de más de $500,000. El 94% de los contratos analizados y que corresponden a la emergencia sanitaria son irregulares, según la Contraloría. Desde la segunda semana de octubre arranca la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 años en adelante. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Hola amigos, buenas noches. Entre hoy y mañana las grandes revelaciones del plan que prepara el gobierno frente a la crisis económica. Esta noche a las 21 horas el presidente Guillermo Lasso anunciará en cadena nacional la propuesta de medidas económicas y laborales que impulsa su gobierno para resolver la crisis fiscal que arrastra el Estado ecuatoriano. Mañana irá personalmente a la Asamblea para entregar el proyecto de reforma en esos ámbitos. Juan Carlos Aisprúa nos informa sobre todo lo que tiene preparado el Ejecutivo. Como lo dijo en campaña, luego de vacunar a más del 50% de la población contra el COVID-19, está todo listo para que esta noche el presidente Guillermo Lasso anuncie el paquete de reformas económicas y laborales que ha venido preparando desde hace varias semanas. Será emitido a las 21 horas. La transmisión durará 30 minutos y mañana el primer mandatario irá personalmente a la Asamblea Nacional a entregar el proyecto. Bueno, el presidente entregará mañana el proyecto de ley urgente. Le acompañará su gabinete, obviamente la bancada legislativa. Está previsto que Lasso presente un solo paquete de reformas, en el que incluirá algunos aspectos laborales, económicos y tributarios. Sin embargo, la asambleísta Paola Cabezas cree que de ser así podría generar cuestionamientos al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL, organismo que se encargará de calificar el proyecto. De lo que debe cumplirse la ley, dice el artículo 136 de la Constitución, dispone con claridad absoluta que los proyectos deben ser, primero cumplir los requisitos, pero uno de ellos es que debe ser de una materia. No pueden tener tantas materias. Desafortunadamente, el CAL tendría que observarlo. Y lo que procede es hacerle esa observación al presidente de la República. Aunque desde la bancada oficialista consideran que no habría ningún inconveniente. Y obviamente las condiciones de contratación tienen que ver con un factor importante y un resultado importante de una adecuada política económica que es del empleo. Entonces hay una unidad de materia entre todo aquello que tenga que ver con la generación de oportunidades. Mientras tanto, desde el sector productivo ya se generan expectativas sobre el anuncio que hará el presidente y la reforma. En el sentido de que no tengamos más nuevamente estas contribuciones que si bien se las denomina ocasionales, sin embargo han sido permanentes. Este será el primer mensaje a la nación de Guillermo Lasso. Las personas que ganen más de $2,000 mensuales pagarán nuevos impuestos. Así lo anunció el presidente Guillermo Lasso al final de su estadía en Estados Unidos. Esta propuesta es parte del proyecto económico urgente que entregará mañana a la Asamblea. Francisco Garcés nos lo va a explicar. El anuncio lo hizo el presidente de la República en una entrevista que mantuvo en Nueva York con Bloomberg TV. Explicó que quienes ganen más de $25,000 al año, es decir, algo más de $2,000 mensuales, pagarán más impuestos. No dio mayores detalles, pero será parte del proyecto del Ejecutivo que será enviado a la Asamblea como económico urgente y que incluirá además las reformas laborales y otras en materia económica. La propuesta no convence a Alberto Acosta Burneo, quien cree que no es el mejor camino para cumplir la meta de aumentar la recaudación en al menos $700 millones según el plan del régimen. Probablemente lo que va a terminar pasando es que los pocos que en la actualidad pagan impuestos, son quienes van a tener que asumir todo el costo de los impuestos adicionales. Yo creo que el desafío en materia tributaria
es seguir ampliando la base de contribuyentes. Todavía la economía informal en el Ecuador es muy grande. Su criterio lo comparte el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, quien cree que el aumento de impuestos sí afecta a la clase media, al contrario de lo que ha anunciado el Ejecutivo. No se puede reactivar a la economía en base de tributos, dar facilidad de inversión, dar facilidad de importación. Los expertos concuerdan en que el anuncio del Ejecutivo es una vía equivocada para la reactivación económica. Eso es lo que tenemos, una visión más de centro que recoge esas otras visiones e implica que los cambios también van a ser más moderados. Y esa no fue la oferta de campaña del presidente. La oferta fue pedir a los que más tienen. Según ha anunciado el régimen, la noche de este jueves el presidente dará a conocer las condiciones generales del proyecto y el viernes a las 10 de la mañana lo llevará personalmente a la Asamblea. El Plan Nacional de Desarrollo presentado o a presentarse determina cuál será la hoja de ruta a seguir por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso. El plan apunta a reducir el peso del gasto público en el presupuesto y a generar más inversiones y empleo en el país. Conozcamos algunos de los aspectos que aborda este documento en un informe de Lenin Artieda. El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 que presentó el gobierno en días pasados apunta hacia una economía que dependa menos del Estado y a la generación de empleo. 5 son los ejes que tiene este plan, al que se llama creando oportunidades: económico, social, seguridad integral, transición ecológica e institucional. En lo económico, en 4 años, el régimen busca mejorar la cifra de empleo adecuado, que la mitad de los ecuatorianos lo tengan. Aspiran a multiplicar por 4 las exportaciones mineras y llegar a 4.000 millones de dólares. La inversión privada quieren que pase de 1.600 millones a 7.100 millones de dólares. El régimen busca también duplicar la producción de crudo y llegar a 1 millón de barriles por día. Y pasar de 468.000 turistas por año a 2 millones. El plan también contempla la reducción de gastos primarios y el incremento del porcentaje de financiamiento del presupuesto general del Estado con impuestos. En el eje social, el plan apunta a reducir la pobreza extrema, los femicidios, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la desnutrición infantil. Asimismo, se busca incrementar las tasas de matriculación en todos los niveles de educación y la cobertura de Internet en los centros educativos. En el eje de seguridad se plantea disminuir la tasa de homicidios e incrementar el índice de ciberseguridad. En lo que se refiere a la transición ecológica, se proyecta disminuir la expansión urbana e impulsar programas de reforestación. También se trabajará para incrementar la capacidad de generación eléctrica instalada y para proteger los recursos hídricos. El eje institucional apuntará a darle mayor celeridad a la justicia y una mayor calidad a los servicios públicos. También se quiere mejorar la posición del país en el ranking de percepción de corrupción para que pase del puesto 93 al 50. Estos son solo algunos de los más importantes aspectos que contempla este Plan Nacional de Desarrollo que constituye el norte de la gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sí, este es un documento más amplio que el que presentará mañana, que contiene reformas económicas únicamente. Y el sector productivo del Ecuador también tiene expectativa de los anuncios que realizará esta noche el presidente Lasso, mientras los gremios productivos esperan reformas que impulsen el cambio que requiere la economía nacional. Hay expectativa en el país entre analistas y sectores productivos por el anuncio presidencial de esta noche, un anuncio que pondrá al gobierno ante sus promesas. Recaudar más está bien, recaudar mejor también está bien, pelear contra la ilusión, pelear contra la evasión está muy bien. El tema acá es que la gente dice, me prometiste bajar impuestos y ahora me vas a cobrar impuestos, que no es lo que me prometiste. Esa es la parte difícil de manejar, que puede verse afectada la palabra del presidente, y por eso el presidente va a dar la cara, es decir, el presidente va a explicar hoy día qué es lo que va a enviar. En el sector productivo también hay tensión, porque la política podría condicionar al régimen ante lo que consideran que el país necesita. Nosotros hacemos un llamado y una exhortación a todos los ecuatorianos, a la asamblea, a los políticos, a la ciudadanía en general, para que se le dé prioridad a los temas económicos. Al final de cuentas, el bienestar de todos depende de que la economía se desarrolle. Entonces, todo debe estar encaminado a que
haya desarrollo económico y a que la economía crezca. Y es que al no tener una mayoría legislativa, lo que presenta el gobierno podría sufrir modificaciones que vayan en contra de los propios objetivos del Ejecutivo. Van a tratar de pasar seguramente un impuesto patrimonial por 1 o 2 años. Y la Asamblea podría decir, muy a rajatabla, no impuestos ni para los ricos, que sería muy raro que alguien del lado de los partidos de oposición digan ni para los ricos. Pero hay una gran amenaza que digan entonces solamente los ricos. Es decir, que no sea 1 ni 2 años, sino que sea para siempre. Y que no sea tal porcentaje, sino que sea el doble o por qué no el triple. Entonces, ahí ya lo técnico es superado por lo político. Por eso es que los gremios productivos sostienen que se esperan reformas positivamente agresivas que impulsen el cambio que requiere la economía nacional. Nos preocupa que porque sea políticamente correcta la ley, termine siendo económicamente incorrecta, digamos. Por eso esta noche la explicación. Y mañana será otro día. Hasta aquí la información económica, vamos con otros temas. Del caso Las Torres, caso judicial Las Torres, se derivan otras 14 investigaciones previas ordenadas por la fiscal general Diana Salazar. Entre los nuevos investigados está el ex consejero presidencial Santiago Cuesta, funcionarios de la Contraloría de Empresas y el propio ex contralor Pablo Celi por glosas desvanecidas a una empresa china. Jacqueline Rodas tiene más precisiones. En el proceso judicial del caso Las Torres, que involucra a 13 personas por una supuesta red de delincuencia organizada, se recopiló información que da cuenta de posibles nuevos delitos. La fiscal general Diana Salazar dispuso que se abran 14 nuevas investigaciones previas por posible lavado de activos, tráfico de influencias, asociación ilícita y contra la administración pública. Una de las indagaciones es al ex contralor Pablo Celi y a Hugo Pérez, quien fue subcontralor, por el desvanecimiento de 2 glosas a la empresa china Camse, que suman $32.5 millones y una habría sido firmada por Celi. Su defensa asegura que ahí no existe ninguna irregularidad. No existe, digamos, un tema o un perjuicio al Estado, sino que simplemente se corrigió un error de la Contraloría dentro de los términos que establece la norma, una vez de que la empresa china CAM entregó los respectivos justificativos. El abogado de Celi informa que en total enfrenta 16 investigaciones previas. Otro nuevo indagado es Santiago Cuesta, quien fue consejero presidencial de Lenín Moreno. Se lo menciona en las conversaciones que mantuvo Raúl de la Torre, familiar del excontralor, sobre las coimas que exigía No Limit, empresa contratista de Petroecuador. Contactamos a su abogado e indicó que no han sido notificados al respecto. En total, los nuevos expedientes se abrirán a 12 personas. Varias de ellas ya son procesadas en el caso Las Torres y otras son funcionarios de Contraloría que intercambian conversaciones por chat con Celi. Además, se indagará el accionar de 11 empresas que se sospecha participaron en transacciones ilícitas. El contralor subrogante Carlos Riofrío deberá acudir el próximo lunes a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que informe sobre la lista de los legisladores glosados por la entidad de control. Esta información fue calificada como reservada, pero la Procuraduría dispuso la entrega al Parlamento de resoluciones definitivas. Paul Romero con más. ¿La lista de los asambleístas glosados dejaría de ser un secreto? La Procuraduría concluyó que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal siempre que sus requerimientos se motiven procesos de fiscalización y control político. Fue la respuesta al contralor subrogante Carlos Riofrío, quien calificó esta información como reservada ante la solicitud del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es un tirón de orejas del Procurador General del Estado al contralor, donde le dice prácticamente usted no tenía por qué consultarme. Es más, Carlos Riofrío tiene que comparecer el día lunes a la Comisión de Fiscalización. De los 137 asambleístas, 32 tendrían glosas, empezando por la presidenta de la legislatura Guadalupe Llori, Salvador Quispe, entre otros legisladores de Pachacutic. Yo fui concejal de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. Fue una glosa solidaria cuando subimos los sueldos de los empleados y trabajadores.
también de distintas bancadas, como Pavel Muñoz del correísmo y ex autoridades seccionales. ¿Por qué tenían miedo los legisladores? La verdad tiene que saberse. Yo jamás voy a poner la basura bajo la alfombra. Con la información de la Contraloría, se iniciarían procesos internos de fiscalización en la Asamblea. Nosotros deberíamos conocer como Asamblea Nacional cuáles son los nombres de ellos. Y en ese sentido, si eso ocurre, la Asamblea Nacional tendrá que también tomar decisiones. Los casos que se mantendrán en reserva son aquellos informes con indicios de responsabilidad penal que están en la Fiscalía. Seguimos con Televistazo y muchas gracias por acompañarnos. Niños de 5 a 11 años serán vacunados contra el COVID-19 desde la segunda semana de octubre, según lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón, a la agencia de noticias internacional EFE. Se planean 3 estrategias para este proceso de inoculación. Una de ellas busca integrar a algunas cadenas de supermercados en las que se desplegarán brigadas permanentes que vacunarán a adultos y menores de edad. Un informe de Contraloría reveló que el 94% de contratos analizados aleatoriamente durante la emergencia sanitaria tuvo inconsistencias. Carla Delgado nos explica que se indagaron 103 casos de hospitales de la red pública de salud, de municipios y otras entidades. Les tenemos los detalles. Apenas un 6% de las auditorías hechas a contratos durante la pandemia no presentaron novedades según un informe de Contraloría. El análisis concluyó que la falta de transparencia en el uso de recursos públicos fue el incumplimiento más frecuente. El reporte se basó en 103 informes escogidos de forma aleatoria a hospitales de la red pública de salud, instituciones adscritas al Ejecutivo, municipios, entre otros. Según las investigaciones, las instituciones no elaboraron estudios de mercado, ni buscaron procesos anteriores de los bienes o servicios como referencia para garantizar los mejores costos para el Estado. Además, se habría contratado con compañías cuya actividad previa no tenía relación con la salud. Estas irregularidades derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos justo en momentos de fragilidad económica por la emergencia sanitaria. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, cree que este informe debería motivar acciones judiciales inmediatas. Y que en rigor se sancione a aquellos sectores que han delinquido infamemente en contra de los intereses de la salud y del pueblo ecuatoriano. La pandemia fue el instrumento mediante el cual se asaltó a la ciudadanía. Pero también agrega que el Servicio Nacional de Contratación Pública debería proporcionar mayor información sobre proveedores involucrados. Creo que eso exige cambiar la ley de contratación pública en el hecho concreto de señalar que aquellas empresas, aquellos proveedores que están siendo investigados y que tienen acusaciones adecuadas, idóneas contra ellos, deben abstenerse de participar mientras no se esclarece su situación. La Contraloría aprobó 269 informes de exámenes especiales derivados de las auditorías implementadas en la emergencia sanitaria. El ferrocarril, entre la agonía y la esperanza. La mayor parte de la infraestructura del ferrocarril ecuatoriano está en buenas condiciones y lista para operar, aunque en algunas estaciones los rieles se echan a perder por la falta de mantenimiento y por el vandalismo. Las autoridades esperan propuestas reales de reactivación para que el tren del país vuelva a las vías, sirviendo no solo al turismo, sino al transporte de personas, de mercancía, de carga. Francisco Garcés constató el estado de la infraestructura. Es el sonido de una de las 11 locomotoras diésel eléctricas que tiene el tren ecuatoriano, y así en cada rincón se sabía de su paso. Ahora, entre quienes vivieron toda su vida cerca a ese sonido, al vapor y al retumbar de las rieles, queda la nostalgia. Sergio Luna es uno de los jubilados de la empresa de ferrocarriles. Cuando se le pregunta si estaría dispuesto a subirse a una locomotora, prenderla y brindar el servicio, no duda en dar un rotundo sí. Incluso afirma que entre ex ferroviarios se han puesto de acuerdo para impulsar el funcionamiento de la empresa.
Está seguro que el error fue que el tren se enfocó solo en el turismo de lujo, al que no podían acceder sino pocos ecuatorianos. Un Ecuador sin ferrocarril no podíamos pensarlo. Que vengan y los estudiantes conozcan, nuestros ecuatorianos conozcan, pero con tarifas justas. Necesitamos un tren, carga, pasajeros y turismo. Mientras se piensa en cómo será la nueva empresa, técnicos especializados dan mantenimiento a las máquinas, vagones, autoferros y sobre todo a las 7 locomotoras a vapor que están en Quito, Riobamba y Durán y que son las joyas del ferrocarril ecuatoriano. Todas están en buenas condiciones, así como la mayoría de los tramos de la vía y de las estaciones. Las máquinas del ferrocarril están listas para operar. El personal especializado les da el mantenimiento adecuado y se esperan ya las decisiones que deberán en algún momento volver a poner los ferrocarriles sobre las vías del país. En Riobamba, por ejemplo, están varias de las máquinas más preciadas. En cada rincón hay pedazos de historia, ruedas, motores, rieles, durmientes y todo tipo de equipos. Incluso los trabajadores armaron un museo con maquinaria en espera de que se lo habilite para recibir visitantes. Pero no pasa lo mismo en otras partes. En La Tacunga, por ejemplo, la estación está en parte destruida. Los techos de bodegas han colapsado y los espacios turísticos fueron vandalizados. Aquí aún queda la cabina de información, parte de la iluminación, los baños y 2 de estas balanzas que por su peso no pudieron ser sacadas. Todos los equipos y bienes históricos de esta y de otras estaciones afortunadamente fueron rescatados y guardados en ubicaciones que se mantienen en secreto. La liquidación de la empresa entró en su última etapa. De los 540 empleados, el 93% ya ha sido liquidado. Fueron identificados 260 bienes de propiedad de los ferrocarriles, pero aún se buscan papeles de 63 de ellos. Y actualmente queda pendiente el pago de $4,9 millones en deudas, pero ya se identificaron bienes no patrimoniales por 6 millones que serán vendidos. Se va a iniciar a transferir al Ministerio de Transportes y Obras Públicas en un plazo estimado de 4 a 6 meses. Y el Ministerio tiene la potestad de operar esta infraestructura ferroviaria nacional y se ha decidido que esa operación sea a través de una estructuración privada. Así se va cerrando un proceso que por otro lado dará inicio a la nueva empresa de ferrocarriles que volverá a administrar el patrimonio estatal, pero con participación privada. Mañana, la empresa del ferrocarril en proceso de liquidación podría tomar un giro con la esperanza de que vuelva a operar. Está la empresa ya saneada, tenemos claridad de los bienes. El ferrocarril entre la agonía y la esperanza. Mañana, un informe especial de Televistazo a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa. La Fiscalía investiga un posible caso de peculado por la compra de insumos médicos en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil. 7 personas fueron detenidas por esta investigación en la que las autoridades indagan un presunto perjuicio de casi $500 million. José Carlos Alvarado nos trae los detalles del allanamiento que se produjo hoy y en el que también se intentó localizar a la actual directora provincial del Seguro Social. Durante la tarde de este jueves, miembros de la policía acompañaron a la Fiscalía para ejecutar un allanamiento en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, en el que se investiga un presunto caso de peculado por un contrato para la adquisición de insumos en el área de traumatología durante 2020. El fiscal César Suárez dio más detalles de este proceso. En la cual se querían 41 insumos para usarlos en el área de traumatología, de los cuales solo ingresaron 8 y 3 que no correspondían a ese contrato, esto con la finalidad de lograr el pago, el cual efectivamente se realizó. Entre los insumos se detalla que hay cánulas con ala desplegable para artroscopía de hombro, tornillos biodegradables, suturas meniscales y otros.
Y lo más grave es que simularon el ingreso, es decir, si usted viene y revisa el sistema, lo ve aparentemente ingresado, pero físicamente no lo encuentran los insumos, esto se encuentra debidamente soportado. El contrato tenía un valor presupuestado de $570.000, pero de acuerdo a Fiscalía solo se ejecutaron $130.000. El perjuicio llegaría a casi $500.000. Los operativos también se extendieron a inmuebles de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. En total, 7 personas entre funcionarios y exmiembros del hospital fueron aprehendidos para las investigaciones. Suárez también indicó que buscan a la actual directora provincial del IES, quien detalló que era funcionaria del hospital al momento del contrato. Siguen buscándole, la policía en su labor sigue buscándole, ubicándole, pero se encuentra en calidad investigada también. Intentamos obtener la versión de esta investigada, pero hasta el cierre de este reporte no pudimos contactarnos con ella. Se dilata la investigación a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, denunciada por supuesta concusión. Este jueves se reportó enferma y no compareció ante el Comité de Ética. Un informe de Pablo Romero. En la Asamblea todo estaba listo para escuchar la defensa de la segunda vicepresidenta Bella Jiménez, investigada por supuestos cobros ilegales y gestión de cargos públicos, pero ella no acudió a la convocatoria del Comité de Ética. Presentó un cuadro crítico de estrés, pues ingresó por el hospital Andrade Marín y se le dio pues un certificado médico, tal como corresponde, de 2 días. El presidente del comité solicitó a Jiménez que remita una certificación del hospital sobre su estado de salud. Dispongo, señor secretario, se notifique físicamente a la demandada en el hospital Carlos Andrade Marín. No es la primera vez que la asambleísta investigada se reporta enferma. Algunos parlamentarios señalaron que sería una estrategia para dilatar el proceso de juzgamiento. No podemos hacer que esto se convierta en un circo, utilizar triquiñuelas ni argucias. La ciudadanía está cansada y tenemos que hacer respetar esta institución del Estado. Esta semana el Consejo de Administración Legislativa calificó la segunda denuncia por supuesta concusión, la presentada en contra de Egner Recalde, también de la bancada de Izquierda Democrática. El proceso pasará al Comité de Ética. Efectivamente, pues tendremos que hacerlo en paralelo, ¿no? Terminando con el caso Bella Jiménez e igualmente pues iniciando el conocimiento pues de la denuncia contra la asambleísta Recalde. Tanto Jiménez como Recalde son investigados por inobservar la ley de la función legislativa que les prohíbe gestionar cargos públicos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió al Consejo de la Judicatura que de forma inmediata realice el concurso para elegir a los 6 magistrados que faltan en la Corte. En febrero pasado solo se posesionó a 9 jueces y 2 conjueces, porque el resto de aspirantes no cumplió con el puntaje mínimo requerido. Entonces la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que enseguida trabajarían en el nuevo concurso. Pero ya han pasado 7 meses y aún nada. Saquicela en un comunicado indica que la Corte necesita estar conformada en su totalidad para su correcto funcionamiento, ya que la falta de jueces está dificultando su trabajo. Transportistas urbanos advierten que las compensaciones del gobierno no serán suficientes para superar la crisis en el sector, que según indican se agravó por el aumento del precio de los combustibles, por lo que insisten en que la focalización es la única salida. William Young con este tema. Volvieron a reunirse porque aseguran que hay temas que desde el gobierno no logra convencerlos tras varias reuniones para definir mecanismos que cubran la reducción de sus ingresos por el aumento de los combustibles. Nosotros no estamos en condiciones de compensaciones porque estamos quebrados, señores. Mientras que desde el Ministerio de Transporte indican que el próximo lunes van a dar a conocer un documento técnico que establecerá de manera concreta y definitiva el mecanismo de compensación para el incremento del precio de los combustibles para cada modalidad de transporte y que se ha hecho un estudio profundo de cada una de las modalidades del transporte y hemos avanzado en algunos acuerdos, aunque desde el gremio de transportistas aseguran que eso no lo aceptarán. Según el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Cristian Sarmiento, ya no hay bolsillo que aguante, por lo que es necesaria la focalización que les dé un precio preferencial del combustible lo más pronto. El sector transportista urbano a nivel nacional no tiene el dinero ni para la revisión de un vehículo, mucho menos
para la compra masiva de ciertos insumos con 0 aranceles. Y ya que estaban todos, aprovecharon para plantear que las tarifas del pasaje urbano sea revisado al menos en Guayaquil y de forma inmediata. Nuestro pedido sobre el estudio técnico de la tarifa hoy es más urgente que nunca, ya que antes por la situación económica que atravesamos. Por eso esperan concretar una reunión con el municipio para definir si se revisará o no el valor de los pasajes. Y ahora les informamos de un impactante caso registrado en la provincia del Guayas. Se trata de un niño de 6 años apenas víctima de violencia física y sexual que ahora permanece hospitalizado en Guayaquil. Su estado de salud es reservado por la gravedad de sus lesiones. Estas cosas que no deben ocurrir. ¿Hasta cuándo vivimos esto en el país? Su padre y madrastra serían sospechosos de estas agresiones. Sin embargo, fueron liberados por un juez del Cantón Naranjal. William John con el execrable caso. En la unidad de cuidados intensivos de un hospital infantil de Guayaquil permanece un niño de 6 años que llegó hace varios días desde el Cantón Naranjal con el 80% de su cuerpo quemado, lacerado, con signos de tortura, maltrato físico y violación. Ya ha sido intervenido quirúrgicamente 7 veces por la gravedad de sus heridas y su pronóstico es reservado. Presenta huellas de maltratos y con laceraciones antiguas con presunto abuso sexual y quemaduras superficiales, dice el informe, a pesar de que si vemos las fotos, las quemaduras son gravísimas. Pero además presenta un desgarre en sus partes íntimas, al cual se le realizaron las placas y han observado un cuerpo extraño en el interior de los intestinos. Mientras que su hermana de 8 años permanece en una casa de acogida, pues también habría sido torturada. ¿Quiénes son los responsables? Los pequeños hermanos vivían con su padre y su madrastra. El pasado 5 de septiembre la policía fue alertada de este terrible caso y los detuvo, pero a las pocas horas ambos fueron liberados por decisión de un juez. La mujer tiene medidas cautelares por estar en periodo de lactancia, mientras que el hombre no fue procesado. Un caso que habría sido investigado por 2 fiscales de Naranjal. Estas acciones llamaron la atención del Consejo de la Judicatura, aunque sus autoridades aclaran que es poco lo que pueden hacer, porque evaluar la actuación de estos funcionarios depende de otros jueces. Y por ahora, eso impide sancionarlos. No se encuentran suspendidos, puesto que desafortunadamente cuando esta presidenta ha procedido a suspender por manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable, nos vemos en el gravísimo riesgo de que los jueces que tienen que declarar dichas figuras no lo hacen o lo hacen de manera extemporánea. Mientras que la madre de los pequeños teme que la pareja lastime a otros 5 menores de edad que viven con ellos y estas agresiones queden en la impunidad. Pido justicia por lo que le hicieron a mis hijos, porque lo que le hicieron a mis hijos eso lo podrán hacer a otros niños. Y ahora la fiscalía conoció que un adolescente de 16 años, que es parte de esa misma familia, ya es madre de un bebé, por lo que abrieron otra investigación para determinar las circunstancias de ese embarazo. Que haya sanciones, por favor. Un hombre habría sido ejecutado durante la madrugada de este jueves debajo de un puente en el sur de Guayaquil. En el sitio la policía encontró restos de balas. La víctima fue hallada con los pies atados y no tenía documentos, como nos cuenta José Carlos Alvarado. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana de este jueves, moradores alertaron sobre el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años, debajo del segundo puente de la vía perimetral en el sur de Guayaquil. Algunos habitantes comentaron que un vehículo habría dejado al sujeto aún con vida en este sector. No, ahí el señor de acá a la vuelta escuchó, dice que pegaron 3 disparos. Claro, se asustó porque fue una hora de la madrugada. Las investigaciones siguen en curso, pero se presume que la víctima fue ejecutada en este mismo sector debido a que la policía halló 3 indicios de bala en este mismo punto. Las autoridades detallaron cómo encontraron el cuerpo del sujeto. El ciudadano se encontraba con grilletes de plástico en los pies, así mismo en las manos. Según un morador de aquí del sector, manifiestan que el ciudadano aparentemente no es de aquí del sector. Según la policía, esta es una zona con una alta incidencia de hechos delictivos debido a la poca iluminación.
Lógicamente es un foco de delincuencia. Los uniformados no encontraron un documento de identidad de la víctima, por lo que su cuerpo fue llevado al laboratorio de ciencias forenses para su confirmación. Entre los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón ya se contabilizan 458 muertes violentas. Durante un operativo ejecutado en el sector de La Paz, en Carchi, agentes antinarcóticos identificaron a un camión que ocultaba en una caleta 396 kilos de cocaína. Este es el segundo gran cargamento de droga aprehendido en este mismo sector y en menos de 2 semanas. Como nos cuenta nuestra corresponsal Paola Andrade. Este camión, que se movilizaba aparentemente sin carga, ocultaba una caleta en la parte posterior de su cajón de madera. Se trata de una estructura perfectamente diseñada para el transporte de al menos 400 paquetes de cocaína. Encuentran un doble fondo en el espaldar del camión, procediendo a la aprehensión del ciudadano inmediatamente. Esta droga habría ingresado desde Colombia por pasos informales y pretendía ser transportada hasta el puerto de Guayaquil y Manta para luego salir al mercado internacional, donde el costo de esta droga se multiplica. Si es Estados Unidos, estamos hablando de más o menos 15 millones. Posterior, si se fuera para Europa, se puede duplicar el precio, más de 30 millones. Personas detenidas, tenemos 3 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, un ciudadano de nacionalidad colombiana. En lo que va del año 2021, la Jefatura Antinarcóticos del Carchi ha logrado la aprehensión de más de 4.5 toneladas de sustancias estupefacientes. Esto ha dejado a 320 personas detenidas. Los operativos para detectar estos cargamentos de droga se realizan en los 36 pasos informales que conectan Tulcán con Ipiales en Colombia. Más de 100 muertes violentas han ocurrido en Quito en lo que va del año. La Policía Nacional iniciará operativos motorizados en las zonas más conflictivas. Carla Delgado nos cuenta que desde la misma institución se pide reforzar las leyes migratorias. Escuchemos. En menos de un mes, 3 hechos violentos han ocurrido en la capital. El más reciente la tarde del miércoles, cuando un sujeto disparó a una mujer y a su esposo para robarle $600. También la semana pasada asesinaron a una persona al interior de un restaurante en el sur de Quito. Mientras que en una de las avenidas más concurridas del norte de la ciudad, un hombre fue acribillado por sujetos que se movilizaban en un vehículo. Según información de la Policía Nacional, 104 muertes violentas se han registrado en Quito en 8 meses. Indican que las motos son los principales vehículos que utiliza la delincuencia para cometer estos actos, lo que ya obliga a las autoridades a tomar otras medidas. Estamos realizando operativos de enjambre, los operativos de enjambre que se les denominó a los operativos que va a hacer un control con motocicletas. Está destinado el operativo enjambre a identificar a todas las motocicletas. En Quito se han identificado 24 zonas conflictivas en las que se pondrá más atención. También desde la institución se pide reforzar medidas, pues la mayoría de hechos involucran a ciudadanos extranjeros. Tiene que haber reformas migratorias, sin duda alguna, en la cual se pueda dar la posibilidad del estatus, al menos de permanencia de determinadas personas extranjeras en nuestro país. Y en las calles se percibe la inseguridad. Desde la ciudadanía se pide estrategias efectivas a las autoridades. ¿Qué falta? Planificación, bastante planificación. Y una falta de estrategia integral por parte del gobierno. Durante 2021 la policía ya ha decomisado en Quito 340 armas de fuego y ha detenido a casi 9,000 sospechosos. El juez Arturo Cabrera rechazó las denuncias presentadas en contra del alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, por supuesta infracción electoral. Las denunciantes apelarán la decisión ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Jacqueline Rodas sigue el caso. El pasado 9 de septiembre, el juez Arturo Cabrera, quien además es presidente del Tribunal Contencioso Electoral, escuchó en audiencia a Jessica Jaramillo y Sara Serrano, quienes presentaron denuncias en contra de Jorge Yunda por supuesta infracción electoral, al no acatar la decisión de última instancia que confirmó su remoción del cargo de alcalde de Quito. Pero para Cabrera no se presentaron las pruebas suficientes y la noche de este miércoles informó a las partes que su decisión es rechazar las denuncias presentadas. Así reaccionó
mencionó Jessica Jaramillo. No nos sorprende la resolución del juez Cabrera. Deja mucho que desear en el ámbito jurídico, dado que no existe una motivación adecuada, pero el trámite legal es precisamente la apelación correspondiente al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, el hecho de que no se hagan respetar las decisiones del TCE, pues nos deja una duda enorme sobre la necesidad de que siga existiendo este organismo y de sus funciones, ¿no? Del otro lado, la defensa de Jorge Yunda considera que el juez actuó conforme a la ley. Cuando salen a favor de los que nos conviene, nos gustan, y cuando nos salen en contra, no nos gustan. Estamos en un régimen jurisdiccional donde tenemos que respetar lo que a nivel jurisdiccional las autoridades determinan. Y yo espero que el Pleno asuma la misma posición del doctor Cabrera. Jorge Yunda aún tiene pendiente otra denuncia electoral presentada por Santiago Guarderas, una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, un juicio por posible peculado y 9 investigaciones previas. Un grupo de internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, le apuesta a la paz. Ellos expusieron sus talentos en un proyecto artístico con el que buscan llevar un mensaje positivo ante los tantos hechos violentos que se viven en las cárceles y en las calles de nuestro país. Para demostrar que no todo es secuestro, droga, asesinatos ni tráfico de armas en las cárceles del país, en el llamado Centro de Rehabilitación Social de Turi, a propósito del Día de la Paz, se desarrolló un evento en el que 40 privados de la libertad expusieron que también tienen otros talentos. Hay gente de bien que con su talento ha demostrado el día de hoy poder expresar y pedir paz, no armas, no guerra, con paz y amor. Bajo la dirección de un interno, este grupo de privados de la libertad venían trabajando en la elaboración de instrumentos musicales y ahora compusieron una canción. Dicen que sobre ellos existe un prejuicio, pero que no todos son iguales. La violencia no está en nosotros, la violencia está en la sociedad, en el sistema. Ahí está la verdadera violencia. También habemos personas que lloramos, que tenemos sentimientos, que podemos salir y reinsertarnos a la sociedad. Las autoridades indicaban que no son ajenos a la crisis de seguridad que se vive en las cárceles del país, pero que buscan demostrar que también se pueden desarrollar otro tipo de programas, alejados de la actividad delictiva, buscando la rehabilitación de los internos. La rehabilitación sí es posible, que nosotros vamos a emprender una serie de actividades a favor de ellos. Y claro, la idea es que las noticias que se generen desde las cárceles tengan relación con este tipo de actividades y no con que son apéndices de violentas organizaciones criminales. Que este tipo de acciones sean la norma y no excepción en un país que busca recuperar la paz. Sí, que esta sea la norma, porque las cárceles son para eso, para rehabilitar. Y antes de despedirnos, les informamos que Ecuavisa transmitirá a las 21 horas, es decir, en una hora, el mensaje a la nación del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre las reformas laborales y económicas que espera poner en práctica con el apoyo de la Asamblea Nacional. Y aquí, amigos, nos despedimos agradeciéndoles por la sintonía. Nos veremos mañana. Mañana, la empresa del ferrocarril en proceso de liquidación podría tomar un giro con la esperanza de que vuelva a operar. Está la empresa ya saneada, tenemos claridad de los bienes. El ferrocarril entre la agonía y la esperanza. Mañana, un informe especial de Televistazo a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa.